Amados hermanos y amigos, que el Señor los bendiga abundantemente. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias por todos esos comentarios, Señor, que escriben, que son de mucha utilidad para nosotros, para seguir animados y muy, pues, agradecidos por todos esos comentarios, por todo lo que nos escriben. Gracias, de veras, muchas gracias. Este día vamos a estar hablando sobre lo que está ocurriendo en nuestros tiempos, ¿no? Resulta que hay una gran cantidad de familiares que han fallecido y muchos de los que quedan con vida todavía se quejan de que no le dijeron lo que querían decirle, eh, no tuvieron tiempo para poder hacerlo. La verdad que cuando algo está albergado en nuestros corazones, hacemos el tiempo, definitivamente. Pero el título del sermón de este día es Cuando ya no hay tiempo. Y vamos a tomar el Salmo 90, versículo 12, como base para este sermón. Dice el Señor en su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 90, versículo 12, dice, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos, dice, en sabiduría. Enséñame, dice, enséñame a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre mío, por la enorme sabiduría que tiene, Señor, este versículo. Muchas veces nosotros creemos que vamos a vivir una eternidad, Señor, en la tierra y todo lo dejamos para después, cuando realmente no tenemos el control, Señor, de todo lo que vamos a vivir. Y nos encontramos con que no hemos completado, Señor, todo lo que queríamos hacer. Padre, te pido que nos lleves, Señor, a poder entender la brevedad de la vida, Señor, para que podamos actuar más sabiamente, Señor, y hagamos todas las cosas, Señor, que tenemos que hacer para que no dejemos nada para después, porque no tenemos el control de la vida. Te pido, Padre mío, que tus palabras puedan llegar, Señor, a los oídos de todos los hermanos y de todos los amigos, Señor, que escuchen este sermón y que nos podamos, Señor, podamos meditar, Señor, en la brevedad de la vida y que no tenemos, Señor, no tenemos que dejar las cosas, Señor, para después. Llévanos, Señor, llévanos, guíanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos lleve, Señor, hacia ese entendimiento pleno, Padre mío. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Bueno, resulta que una maestra tenía la forma de poder motivar a los alumnos a que pensaran y a que le pusieran pues un poco más de emoción a las cosas que ella escribía. Y entonces un día pues estaba escribiendo y solamente escribió un número que era el 25.550. Y bueno, todo el mundo se quedó extrañado, 25.550. Y eso pues, o sea, hasta que pasaron un buen rato y nadie le encontró ninguna relación con nada. Y al fin, pues uno de los alumnos le preguntó y le dijo, señorita, le dijo, no le encuentro ninguna relación a ese número. ¿Qué quiere decir usted con eso? Y entonces les explicó y les dice, resulta que una persona que logre vivir 70 años, le dijo, ¿verdad? Ese es el número de días, le dijo, que va a alcanzar a vivir, 25.550.
Y entonces le dice uno de los alumnos, wow, le dice, en días, le dice, se mira bien poquito. Y es cierto. Fíjese que nosotros realmente creemos que vamos a llegar a, qué sé yo, a los 90, 100, el límite es ahora 120, ¿verdad? Pero casi nadie llega. Y, y pensamos pues que vamos a tener una eternidad en la tierra y todo lo vamos dejando, ¿verdad? Para después. Todo lo vamos dejando para después. El tiempo perdido, pues hay quienes lo lloran y no solamente los santos, ¿verdad? Como dice aquella frase, ¿no? El tiempo perdido, los santos lo lloran. No, 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 no solamente ellos. Lo lloramos todos los que hemos perdido tiempo, porque pudimos haber hecho cosas que eran más útiles, pudimos haber alcanzado algo, otras cosas que no nos quedó tiempo de alcanzar, pudimos habernos preparado mejor, pudimos haber hecho un montón de cosas que simple y sencillamente las hubiéramos alcanzado a lograr si no hubiésemos perdido tanto tiempo. Entonces, definitivamente, pues, la pérdida del tiempo, no solamente los santos lo lloran, sino que todo aquel que tiene la conciencia aquella de que pudo haber alcanzado algo mejor si hubiese realmente empleado el tiempo sabiamente, sabiamente. Allá nos dice Santiago en el capítulo 4, versículo 14, nos dice, porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente una neblina, dice, que se aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. La verdad que nosotros muchas veces pensamos pues que vamos a tener el montón de tiempo para hacerlo todo en la vida. Y así como están las cosas, créame, créame, hay mucha gente que realizó, que no hizo muchas cosas porque no contaban con que se iban a contagiar con esta pandemia. Entonces, definitivamente, eso de las despedidas, por ejemplo, aquí en los hospitales, estaban despidiendo a los familiares que ya estaban a punto de morir a través de videoconferencias, de Facebook, de todas esas cosas, pero no lograban verlo. No es como antes, pues, que lográbamos abrazar a nuestros familiares, eh, pues decirles lo que queríamos, decirles lo que teníamos que decirles, bueno, todas esas cosas. Sin embargo, no se dio, no se dio. ¿Por qué? Porque en la mayoría de casos, pues sucedió de esa forma, sucedió de esa forma, una despedida a través de los medios electrónicos y bueno, y no les entregaban ni el cuerpo ni nada por el estilo. Entonces, escuchamos esa cantidad de lamentos, más que todo antes en los funerales. Ahora pues es peor, ¿verdad? Porque no se puede no se pueden ni tener en una casa mortuoria, ¿verdad? Entonces, definitivamente pues no les estamos dedicando suficiente tiempo a las cosas que nosotros debemos hacer. Y ese es el problema. Ese es el problema. ¿Verdad? Nos arrepentimos después porque no logramos decirle a esas personas cuánto les agradecíamos lo que habían hecho y cuánto les agradecíamos y cuánto los amábamos. Sin embargo, pues, o sea, ya es muy demasiado tarde. Ya se fueron. Ya se fueron. Hay hijos, por ejemplo, que no perdonan a sus padres. Y en ese momento se dan cuenta, pues, que de no haber sido por sus padres, pues no hubiesen tenido la educación, el alimento, el crecimiento y todo lo demás que les dieron. Sin embargo, porque no los complacieron con algo, a veces están
renuentes y están que no perdonan. Así es que de todo hay, pues, en la viña del Señor. Ya les digo, y la otra circunstancia es cuando los hombres se dan cuenta que no han alcanzado o no han cumplido sus metas, sus planes. Eso también, pues, es una tremenda decepción para los hombres, para todo el mundo, cuando se fija metas que no logra alcanzar. Pero de todas maneras, pues, muchos se dan cuenta y son honestos, son sinceros en todo lo que piensan y en todo lo que dicen y aceptan que por A o B razón no pudieron alcanzar lo que se planificaban, lo que ellos pensaban y lo que ellos querían alcanzar. Pero la mayor parte de gente lo que hace es culpar a alguien o a algo y no aceptan la responsabilidad, pues, del fracaso. Hay que recordar, pues, que el fracaso lo único que nos enseña enormemente, es que debemos hacer mejor y poner mucho más empeño en las cosas. No se trata de que ya fuimos derrotados de por vida. No, no, no. Se trata de que debemos seguir esforzándonos, pero siendo mejores, siendo mejores. Y esa es todo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Que no nos demos por vencidos, que no nos demos por vencidos. Cuando habló con Josué, le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, le dijo, porque yo estaré contigo, le dijo, donde quiera que vayas. Entonces, ese mensaje, le digo, lo debemos tener nosotros en mente en todo tiempo, porque de lo contrario nos vamos a quedar en la primera, nos quedamos en la primera y no vamos a poder alcanzar las metas ni mucho menos los propósitos que el Señor tiene para nosotros. Fíjese que nosotros los hispanos tenemos mala fama con el manejo del tiempo. Y esto pues no es nada nuevo, sino que muchas veces nos citan a una hora y no llegamos a tiempo. Nos dicen que cumplamos pues cierta responsabilidad en cierto tiempo y no lo hacemos. Especialmente pues cuando se tratan de puntualidad y cuando se trata de exactitud. O sea, manejamos el tiempo como que tuviéramos mucho tiempo y como que si no fuera importante. Y ese es el problema de más que todo nosotros los latinos, los hispanos. Así es que, pero la mayor parte de tiempo dejamos las cosas para después y ese es el problema más grande. Dejamos muchas cosas para después. No dice, ay, lo hago mañana, ay, lo hago mañana. Allá había una frase que decía, mañana hago mi casa, dijo el sope, y todavía no tiene. Muchas veces nosotros así vamos dejando las cosas, no les damos importancia y cuando llega el momento, pues ya no tenemos tiempo. Y ahí no estamos hablando de muerte, no estamos hablando de nada tan serio, pues, sino que simple y sencillamente ya no tenemos tiempo. Se nos acabó el tiempo, se nos fue y definitivamente no tuvimos el tiempo suficiente para poder hacer las cosas. Mire, un hombre promedio de 70 años, volvemos a darle a los 70 años, ha pasado 24 años durmiendo. Imagínense, 24 años durmiendo. 14, dice, trabajando. 8 en diversiones. 6 en la mesa comiendo. 5 en transporte, transportándose de un lado para el otro, para el trabajo, etc. 4 años
en conversaciones, dice, con otros 3, en educación 2, en estudio, dice, y leyendo, y los 4 años restantes, quedan 4 años, los 4 años restantes los pasó en varias actividades. Pasó 45 minutos, dice, en el templo cada domingo y 5 minutos de cada día dedicado pues a los devocionales personales y a la oración, la lectura bíblica, etcétera, ¿no? En total, eso llega a ser 5 meses más, 5 meses que le dio a Dios durante 70 años de vida, ¿no? O sea, si el creyente dice es un fiel y ha asistido pues a la escuela dominical y a 3 servicios religiosos de 1 hora cada uno a la semana, ha dedicado tan solo 1 año y 9 meses a la iglesia. Imagínense, no es realmente mucho lo que pasamos pues dedicándole al Señor. Sin embargo, nosotros queremos que el Señor nos dedique todo su tiempo a nosotros cuando le pedimos algo. Pero nosotros no estamos dispuestos a dedicarle mucho. Entonces es necesario que nosotros veamos pues qué ha sucedido con esa semilla que el Señor sembró en nuestros corazones y en nuestras mentes. Leamos Lucas 8:14. Nos dice, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda despedazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. Así que nunca crecen hasta la madurez. Fíjese que nosotros sabemos realmente lo que es la niñez, lo que es la adolescencia, lo que es la juventud, pero no tenemos una edad para la madurez. Se llega a la madurez en diferentes épocas. Hay quienes tienen 40 años y todavía no han madurado. Hay quienes tienen 24 y ya son maduros. Entonces no hay un tiempo como para que podamos pues establecer para la madurez. Por eso es que el versículo dice hasta la madurez. Hasta que llegamos al punto aquel en el cual comprendemos lo que estamos dejando pasar. Hasta entonces comenzamos a preocuparnos por realizar las cosas que podríamos haber hecho antes, las cosas que podríamos haber hecho. Entonces, mucho del tiempo se pierde por los afanes. Hay quienes tienen la meta de ser ricos y se afanan absolutamente para poder alcanzar mejores salarios, para poder alcanzar pues más dinero. Sin embargo, pues, o sea, esto representa un sacrificio. Hay quienes por el dinero pues no le dan tiempo a su familia. Y eso es triste. ¿Por qué? Porque mire, llegan a cierta edad y los niños no tienen esa compañía, ese consejo, esa plática, esa conversación con sus padres. ¿Por qué? Porque siempre están ocupados, siempre están afanados, siempre están en otras cuestiones y nunca tienen tiempo para ellos. Había una historia muy simpática en la cual un niño le preguntó a su padre, ¿cuánto vale una hora? Le dijo, ¿cuánto ganas por hora? Y entonces le dijo, ay, yo gano tanto, le dijo. Ay, le dijo, voy a tener que ahorrar un poquito más, le dijo, porque solo tengo tanto para que me des una hora. Imagínense qué triste el hecho de que un hijo le esté pidiendo
tiempo. Es triste, es preocupante. La verdad que, ¿cuáles son los afanes que le roban su tiempo con su familia? ¿Y cuáles son los afanes que le roban su tiempo con el Señor? Hay quienes que no oran, pero pasan pegados en la televisión tremendas cantidad de horas. Pues. El Facebook, por ejemplo, en el Facebook se estima que una persona promedio pasa de 2 a 3 horas diarias. ¿Cuánto nos tardamos nosotros en una oración? A la larga, tal vez 5 minutos. Imagínense. ¿Qué diferencia? Sin embargo, a la hora que nosotros estamos en problemados, necesitamos que el Señor nos responda inmediatamente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, mire, hay muchas cosas que son difíciles y vamos a estar hablando sobre ellas porque es interesante lo que sucede. Vamos a ver, no resulta fácil, dice, no resulta fácil pedir perdón. Esa es una de las cosas más difíciles que hay en esta vida. El reconocer primeramente que ha dañado a alguien, que ha ofendido a alguien y pedirle perdón. Pedirle perdón. Hay que recordar pues que si nosotros reconocemos primeramente, nos arrepentimos y pedimos perdón, sí tenemos el camino ganado para poder ser perdonados. De lo contrario, seguimos en peores condiciones. Seguimos en peores condiciones. Vamos a ver, empezar de nuevo. Esa es otra que cuesta tremendamente. La mayoría fracasa en uno y ya no vuelve a intentarlo. Ya no vuelve a intentarlo. Empezar de nuevo es realmente aceptar que debemos hacer mejor las cosas la segunda vez. Que debemos poner más empeño en lo que estamos haciendo y pues definitivamente vamos a tener un mejor resultado. Vamos a ver. Dice aceptar un consejo. Ay, ay, ay. Esa es otra que difícil, bien difícil. No, si yo estoy haciendo las cosas bien. No, no, yo todo lo hago bien. Yo no le hago mal a nadie. Sin embargo, pues, o sea, el por qué no triunfó, debería de ser humilde y aceptar, pues, que necesita un consejo. Nosotros en psicología no damos ningún consejo si no están conscientes que lo necesitan. ¿Por qué? Porque si en una pareja uno está con que sí lo necesitan y el otro con que no funciona. No funciona. Así es que es necesario, pues, eh, que los dos estén de acuerdo, que la única forma que van a hacer trabajar ese matrimonio es con un consejero, que necesitan esos consejos. Vamos a ver, el admitir un error es otra cosa que cuesta. No, todo está bien, todo está bien. No, y yo no sé por qué estás diciendo que no, no, todo está bien, todo está bien. Vale, pues, está bien. Sin embargo, pues nos damos cuenta, cuando venimos a darnos cuenta, pues ya es tarde. Ser generoso, dice, uy, uy, uy. Nosotros pensamos siempre mal de los demás. Entonces eso nos resta la posibilidad de ser generosos. Porque, no, si yo le doy algo, este es el que va a ir a hacer tal cosa. No, hay que recordar que el que las usa, las imagina. Y las imagina más seriamente, pues. Así es que ser generoso es bien difícil porque la mente nos lleva, pues, a imaginarnos qué es lo que nosotros habríamos hecho anteriormente con eso, ¿no? Enfrentar la crítica. Mire, enfrentar la crítica es difícil, pero es necesario, fíjese. Porque eso lo lleva a ser mejor, eso lo lleva a poder hacer las cosas
más conscientemente. Vamos a ver. Ser amoroso. Uy. Ah, no, es que eso es cursi. Eso no debe hacerse, ¿verdad? Porque, bueno, seguir probando, dice, bueno, la verdad que no se canse, porque si usted deja de probar la primera vez, a la primera falla, nunca va a alcanzar lo que quiere hacer, ¿verdad? Ser considerado, evitar las equivocaciones, dice, mostrar, mostrarse, dice, de modo en el éxito, ser humilde, ser humilde. Si usted alcanza el éxito, no se vanaglorie, por favor, porque eso le va a quitar mucho, mucho, mucho prestigio. Beneficiarse, dice, de los errores. No se trata de eso. Perdonar y olvidar. Uy, esto es tremendo. Esto es tremendo. Mucha gente perdona, pero no olvida. Y ese es el problema. Ese es el problema. Bueno, salir, dice, de la rutina. La rutina es el peor asesino que nosotros tenemos. La rutina. Debemos estar activos, debemos tener una mentalidad activa, una mentalidad creativa para poder estar fuera de esa rutina. De lo contrario, la rutina nos va a matar y eh, eso es un peligro. Y pensar, dice, y después actuar. Mire, generalmente nosotros actuamos antes sin pensar y eso nos trae muchos, muchos problemas. Pensar primero, dice, y hablar después. Ya vamos a estar hablando más despacio de eso, más despacio de eso. Lograr, dice, lo mejor de lo poco. Hay mucha gente que dice, ay, pobrecita de mí, ¿verdad? O pobrecito de mí. No, mire, cada quien tiene lo que se merece. Y no es por lástima, no, es porque si nosotros queremos hacer más, vamos a tener que obrar un poco más, un poco mejor. Entonces, definitivamente, ¿no? O sea, eh, bueno, ver la luz al otro lado del túnel es siempre algo esperanzador, algo esperanzador. Pero siempre dice, merece la pena probar, ¿verdad? Procurar hacerlo. Usted va a tener los mejores resultados cuando usted atienda todas estas sugerencias, se puede decir, todas estas críticas y pueda realizar todas las cosas conforme a la voluntad de Dios. Pero si todo lo hace pues única y exclusivamente con su impulso, con sus dones y todo lo demás, no, tiene que preguntarle al Señor cómo lo quiere que lo haga, cómo Él quiere que usted lo haga para que pueda alcanzar el triunfo. Muchas de las cosas que hacemos las hacemos en orden contrario, orden equivocado. Y vamos a estar hablando de un versículo muy hermoso que está allá en Santiago 1:19. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Nosotros hacemos las cosas al revés. Primero nos enojamos, no queremos oír absolutamente nada y decimos una cantidad de cosas, pero terribles, terribles. Cuando nos damos cuenta de nuestro error, ya es demasiado tarde. Ya hemos dicho hasta de lo que se van a morir y más todavía. Y entonces, claro, las ofensas llegan a ser tan, pero tan grandes que no alcanzan
unas disculpas como para poder rehacer la relación, sino que simple y sencillamente hemos dicho tantas cosas y tantas barbaridades que a veces, pues, o sea, es bien difícil restaurar esa relación. Así es que, como les digo, ya cuando nos damos cuenta, pues es tarde, ya es tarde para poder tratar de pedir perdón en el momento o mira, lo siento, qué sé yo, voy a mostrar una actitud humilde. Bueno, así es que pensemos en ese versículo que es tan hermoso. Dice, por esto mis hermanos, mis amados hermanos, dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Mire cuánta sabiduría hay en esto. Cuánta sabiduría hay en esto. Usted es responsable por la relación con Dios y con los demás. O sea, no le puede echar la culpa a nadie. Simple y sencillamente usted es el responsable. Si nadie quiere hablar con usted o estar con usted, es por las cosas que usted hace o por las cosas que usted dice. Entonces, se aleja, todo el mundo se aleja. Y entonces, bueno, usted dice, yo no dependo de nadie de ellos y cada vez se va quedando más solo. Cada vez se va quedando más solo. Sin embargo, pues, o sea, esa relación con Dios y los demás, usted es el único responsable de ella. Mire, hay situaciones en las cuales nosotros necesitamos una palabra de aliento. No necesitamos dinero, no necesitamos nada. Necesitamos una palabra de aliento. Imagínese, por ejemplo, cuando usted esté en el hospital y no, si como no dependía de nadie y no necesitaba de nadie, pues nadie lo iba a ver. Hay ocasiones en las cuales no hayan ni las personas a las cuales avisarle que usted está en el hospital. Imagínese. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no se comporta con ellos como debería de ser. Y pues todo el mundo se le aleja, todo el mundo se le ha ido. Osea 6:6 es un versículo muy bonito donde dice, más que ofrendas, dice, quemadas, quiero que me conozcan. Esto lo dice el Señor. Porque si nosotros lo conocemos, lo vamos a buscar a Él en todas esas circunstancias y vamos a hacer las cosas conforme pues a su voluntad. Pero si nosotros no lo conocemos, no podemos ni confiar en Él, ni vamos a hacer las cosas que a Él le placen. Vamos a seguir ese camino que hemos tenido toda la vida, que nos ha llevado al aislamiento y a la soledad. Nunca es tarde para tomar el camino correcto. Nunca, nunca es tarde. Pero debemos reconocer primeramente que hemos estado equivocados, arrepentirnos y si es necesario pedir perdón para que podamos pues estar en buena lid, no solamente con el Señor, sino también con los demás. Salmo 25, 4 y 5. Salmo 25, 4 y 5 nos dice, muéstrame la senda correcta, oh Señor, dice, señálame el camino que debo seguir. Guíame con tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios que me salva. Todo el día pongo en ti mi esperanza. Mire qué bonito. Cuando nosotros pedimos guía, pedimos luz, pedimos que nos lleven a enseñarnos eso, estamos
adelantados porque ya reconocimos que lo necesitamos, que no podemos dominar lo que son nuestros pecados o las cosas aquellas que nosotros hacemos y que debemos pues cambiar, que debemos cambiar. Una de las cuestiones que nosotros debemos reconocer es que no tenemos el control de la vida y que no dejemos absolutamente nada para después. Mire, cuando estamos hablando de las obligaciones, de las responsabilidades y de las cosas esas, muchas veces nosotros también pues debemos tocar el punto aquel, ¿qué tan responsables somos con lo que Dios nos ha puesto en el corazón a hacer? Muchos nos quedamos con que, ay, el Señor me puso en el corazón hablarle a fulano de tal, pero ese no me va a creer. Y entonces la mente nos quita la bendición de poder cumplir la voluntad de Dios. Entonces, estemos dispuestos pues a obedecer las señales que el Señor nos da. De lo contrario, no vamos a poder estar en comunión con Él. Fíjense que el ejemplo que les puse el otro día, o sea, el que estaba escalando aquel monte, pues, allá en Sudamérica. Le pidió auxilio al Señor. El Señor le dice, corta la soga. Y no la cortó. Y lo fueron a encontrar 2 metros a 2 metros del suelo. Muerto de frío. Entonces es necesario pues que nosotros también desarrollemos esa voluntad para poder obedecer, para poder hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y si lo hacemos de esa manera, veremos la diferencia en aprovechamiento de nuestro tiempo. Ya no tendremos que lamentarnos porque no nos alcanza el tiempo. Ya no tendremos que lamentarnos porque no hicimos algo cuando debimos hacerlo. Amados hermanos, es necesario que nosotros recapacitemos en todo esto, porque no tenemos el control del tiempo y siempre vivimos dejando las cosas para después. Llega el momento en el cual pues se nos acabó el tiempo. Ya no tenemos más tiempo. Y es necesario pues que nosotros podamos hacer las cosas que nos proponíamos cumplir o aquellas que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Pero si no lo hacemos, si no meditamos en esto, nunca vamos a llegar a entender lo breve que es la vida. Amados hermanos, es necesario que nosotros meditemos en eso para que podamos realmente no solamente hacer la voluntad de Dios, sino también todas aquellas cosas que el Señor pone en nuestro corazón y en nuestra mente para que hagamos. Debemos ser más cuidadosos en todo eso. Amados hermanos, mis oraciones, porque meditemos en esto, porque podamos llegar a realizar todas aquellas cosas que están en nuestra mente y en nuestro corazón, y que podamos hacerlo conforme pues a la voluntad de Dios y no conforme a lo que nosotros queremos, para que podamos ver la diferencia y podamos tener una vida en abundancia, podamos tener una vida buena. He venido para daros vida, dijo el Señor, y vida en abundancia. Que el Señor los bendiga enormemente, amados hermanos.